¿Por qué le tenemos tanto miedo al futuro? ¿Por qué cuando hablamos de profecías pareciera que recorre un escalofrío por nuestra espalda y siempre pensamos que todo va a ser malo, que todo tiene o tiene que terminar en una catástrofe? Es una situación lamentable, pero con el trabajo que estamos haciendo de difundir el conocimiento, depurándolo de tantas creencias, tanto fanatismo y tanto miedo, pienso que por fin las personas van a poder acercarse a esta información con una óptica más objetiva y más centrada en poder comprender qué es lo que está allí. Considero que el grave daño que se ha hecho es respecto a la ignorancia o debido a la gran ignorancia que se tiene acerca de este conocimiento. Y desafortunadamente las religiones han hecho su parte utilizando las profecías para poder infundir temor en las personas. Al día de hoy, la gente cree que profecía equivale a fin del mundo, fin de la humanidad, fin de la existencia de la vida y no a un gran plan de supervivencia que entregaron los hombres de las estrellas, advirtiendo que sería entendido en este final de los tiempos por unos hombres que son especiales por tener la inteligencia y la nobleza para poder acercarse a este conocimiento y comprenderlo. Uno de los principales personajes a lo largo de la historia en Latinoamérica que su trabajo le ha dado la vuelta al mundo, Gabriel, ha sido Benjamín Solari Parravicini, del cual eres tú una persona que está difundiendo mucho todo el trabajo, todo lo que él hizo a través de estas psicografías. Él visualizaba un futuro completamente distinto al que nosotros estamos mirando en estos instantes, en nuestro presente. Es decir, pareciera que la configuración de la Tierra es completamente distinta. Las profecías de Benjamín Solari Parravicini son, digámoslo así, son un gran mapa de navegación y es una fortuna que podamos tener esa guía de esas profecías. Si ustedes analizan la vida de Solari, él desde pequeño fue contactado por una inteligencia de otro lugar, a la cual él le llamaba su ángel tutelar o incluso su pequeña voz, que le advertía y le decía que debía escribir y dibujar una serie de cifrados que serían profecías que finalmente se convertirían en la guía para un tiempo final. Es por eso que yo estoy dando a conocer su trabajo al mundo entero. Sus profecías están en pleno cumplimiento y otra serie de acontecimientos que están por suceder. Pero él es uno de los profetas que más advierte de un plan muy bien orquestado por las mismas inteligencias que han traído la profecía a la tierra y es un plan de supervivencia. Advierte, por supuesto, en varias profecías que el átomo reinará. No se ha cumplido plenamente aún, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por el uso de bombas nucleares, sino de la advertencia en varias de ellas de una tercera guerra nuclear comenzada por lo que él denomina los amarillos, que serían los orientales, y que al mismo tiempo seres de las estrellas tienen un plan ya determinado de supervivencia y de auxilio a toda la humanidad en ese momento, pero al mismo tiempo también depende de que la humanidad crezca en un nivel distinto de inteligencia y de conciencia para que pueda comprender el plan y asumir las responsabilidades que le competen de acuerdo a ese mismo plan. Dentro de esas psicografías también tenemos que él se refiere a los extraterrestres como, o los objetos donde ellos se desplazan como los astronavegos. ¿Qué nos puedes hablar sobre estas naves, los seres? Porque también se refería a los intraterrenos. Así es, y tendríamos que explicar que son dos tipos de fuerzas que se encuentran en el planeta. Vamos a decirlo claramente. Hay dos fuerzas que se encuentran en el planeta Tierra y ambas fuerzas son extraterrenas. Y el hombre del planeta Tierra se encuentra en la mitad de esas dos con la lamentable situación de no conocer plenamente ninguna de las dos. Una es la fuerza de la luz y los hombres de las estrellas que pertenecen a ella, y otra es una invasión extraterrena que está aquí. Parravicini identifica plenamente a ambos, y el ser humano que está en la mitad no lo hace. Por eso dice que es luz, como ciertamente los seres humanos tenemos en esencia y en origen esa fuente de luz, pero confundidos
Buscan las tinieblas, que se disfrazan muy bien y son expertas en disfrazarse de luz, especialmente estos extraterrestres de los cuales estamos hablando. Los astronavegos, o lo que él denomina en una profecía el naviero astral azul, estamos hablando de naves, estamos hablando de seres que se mueven en naves. Son los que han venido al planeta Tierra y han traído este conocimiento que no tiene que ver con religiones, que no tiene que ver con creencias, y sí con una alta inteligencia de la cual procede y con la alta inteligencia que el ser humano de la Tierra debe despertar para comprenderlos. Y eso está sucediendo en este momento. Ahora, dice una específicamente, el naviero astral azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño. El naviero astral azul hablará de millones de mundos habitados, de la creación del universo, y le dirá al hombre, todo es obra de Dios, como tú lo eres, hombre terreno. Deja ya el fetichismo, el afán de nuevos dioses y de religiones nuevas. Aprende a ser de Dios y serás. Y esa profecía, siendo muchas las que hablan de navieros, es muy específica con respecto a la misión de estos seres que vienen de otros lugares, con respecto a su propósito aquí en el planeta. Vienen a enseñar acerca de algo que la humanidad ha buscado incansablemente y de forma natural. ¿Quién es Dios? Y por supuesto que es natural buscarlo, porque todos queremos saber nuestro origen. Todos sabemos, necesitamos saber el propósito de nuestra existencia y cuál es la inteligencia detrás de toda la vida que existe. Es decir, que ese Dios no se conoce bien aquí en la tierra. De hecho, aquí hay un montón de dioses que tienen que ver es con esa rebelión extraterrestre de la cual habla Parravicini, que son intraterrenos. Tienen bases en una corteza interna que tiene el planeta Tierra, puesto que nosotros estamos en la externa, pero la Tierra tiene una corteza interna que es habitable y en la cual estos seres indeseables y destructivos se han refugiado. Quiere decir que si estos hombres de las estrellas vienen a enseñar acerca de Dios, y según Parravicini, lo conseguirán porque habrán hombres que nacerán de nuevo gracias a ese conocimiento de un Dios verdadero que está dentro del corazón y que es la inteligencia detrás de cada partícula de vida en el universo. Cuando el hombre lo conozca plenamente y lo sienta por dentro, será ese nuevo nacimiento anunciado en muchas profecías. ¿Esta misma información va enfocada entonces a un autoconocimiento o está enfocado a conocer a un 100% la materia y cómo funciona? ¿Cómo debemos de entender o de interpretar esa información que deja Benjamín Solari Parravicini? Bueno, debemos entenderla desde un plano espiritual y no material. ¿En qué sentido? Evaluemos la naturaleza humana del ser, de nosotros mismos. Nosotros nos manifestamos con un cuerpo de carne que efectivamente tenemos, pero el ser humano no es simplemente un cuerpo de carne que deambula, que nace, crece, se reproduce y muere, trabaja, respira y come, y en ese lapso de tiempo que es bien cortico, pretende acumular la mayor cantidad de materia que pueda antes de morirse. Porque desafortunadamente ese es el paradigma de la vida y del éxito de un ser humano que pasa por este planeta Tierra. ¿Qué dicen las profecías? ¿Qué dice Solari a través de todo este mensaje? Que el ser humano, si bien se manifiesta materialmente a través de un cuerpo físico, es espiritual, puesto que el cuerpo no representa en sí la vida real, lo cual compagina con conocimientos que han entregado pleyadinos y que está en la lógica de la lógica. Significa que nosotros somos seres espirituales antes que materiales, y todo el conocimiento de las profecías, por esa razón, es un conocimiento espiritual y hay que discernirlo espiritualmente. La inteligencia es espiritual, no es mental. La sabiduría llega a desbordar el espíritu en nueva inteligencia, o sea que no es mental. ¿Qué han hecho estos invasores extraterrestres que están aquí en la Tierra? Han convertido al hombre en un ser materialista. Han hecho que el hombre tenga en su pensamiento la idea de que la vida se basa a través de la materia y de la acumulación de la materia, poniendo, por lo tanto, muchas veces por encima de la propia vida, las posesiones materiales. Se puede notar, por ejemplo, cuando hay grandes catástrofes, en las escenas desgarradoras del huracán Katrina hace ya varios años, cómo personas con el agua hasta el cuello tratando de salvarse,
lo tratan de hacer con su televisor a cuestas, porque además de salvarse a sí mismos, quieren salvar sus pertenencias porque se esforzaron mucho por tenerlas. Pero al mismo tiempo eso revela que la vida está sujeta a posesiones materiales y esto no es algo natural en los hombres que habitan el universo, porque ellos son espirituales. Eso quiere decir entonces que el ser humano va a descubrir una gran verdad espiritual en este tiempo que va a estar muy lejos de la mística mal entendida, muy lejos de la religiosidad y muy cerca o totalmente centrada en su propio conocimiento de su propio interior, de quién es y de cuál es su identidad. Muy bien. Tenemos también dentro de todo este aspecto que Benjamín Solari Parravicini es conocido como el Nostradamus de América, que así lo bautizó don Fabio Serpa. Y tenemos que Benjamín Solari Parravicini fue un personaje muy conocido, pero que realmente hasta después de los actos terroristas allá en Nueva York, fue cuando realmente toda su obra se conoció a nivel planetario. Partiendo de esto, Gabriel, ¿cuál consideras que realmente sea el trabajo y la importancia de Benjamín Solari Parravicini, pero para nuestro tiempo, para el 2019? Es muchísima por todo lo que estamos hablando y bueno, la verdad sería por muchas cosas más que tendrían que ver con todas las profecías que él ha dicho. Él ha sido bautizado el Nostradamus de América porque podríamos decir que comparte con Nostradamus el hecho de que sus profecías tienen gráfico y tienen texto, semejante a las profecías de Nostradamus, que también sabemos que pintó y también dejó lo que se denominan las cuartetas. Quiere decir entonces que Parravicini, en su estructura de cómo recibió el mensaje, era un mensaje que tenía un gran encriptado, puesto que además del texto profético, este texto era complementario a un gráfico que en el mismo gráfico revelaba una profundidad de información mucho más amplia que la que el mismo texto pudiese revelar. Es por eso que lo catalogan de esa manera. Y claro, la razón por la cual se conoció o se le prestó más atención al trabajo de Parravicini a partir de situaciones que ocurren a nivel social, es porque estas situaciones despiertan en las personas una necesidad de comprender lo que está sucediendo. Le puedo poner, por ejemplo, lo siguiente. En el año 2016 yo publiqué un video en YouTube acerca de cómo sería una tercera guerra mundial e hice un estudio de la escala de destrucción de las bombas actuales con relación a las bombas de 1945. En primera instancia, ese video no tuvo muchas vistas y no tuvo mucha relevancia, pero resulta que en el mes de abril de ese año, creo que fue en el 2017, perdón, se desató una pelea que puede ser muy bien recordada, hasta por redes sociales se pelearon, entre el líder de Corea del Norte en Pyongyang y el jefe central de los Estados Unidos, Donald Trump. Y generó una tensión a nivel mundial, puesto que se amenazaban nuclearmente ambas partes. Y eso despertó en las personas una necesidad de comprender y de saber qué es lo que pasaría si llegase a suceder que estos dos señores enfrentaran a sus países y a todos los demás en una gran confrontación nuclear. Y a partir de ese momento, ese video comenzó a tener muchas visualizaciones porque tenía información que permitía comprender cómo sería si esto llegase a suceder. Eso fue lo que ocurrió con Parravicini y podría ser, lamentablemente, pero podría ser, o es más, va a ser que muchas personas se interesen finalmente en las profecías y dejen de menospreciarlas y se aboquen a comprenderlas en el momento en el que la tierra se mueva o en el que se desate una guerra que ya ha sido anunciada como algo inminente pero que debe ocurrir, o en el que algo de aquello que tanto hemos anunciado a través de estos medios, no con el afán de generar temor en la gente, sino con el afán de dar una voz de alerta y de decirle a las personas que se deben preparar con un conocimiento real y no con base en creencias y letanías, entonces posiblemente las personas escuchen
esta información. Eso es algo semejante a lo que ocurrió con Parravicini en el aspecto que me preguntas. ¿Por qué estamos tan interesados por el futuro? Lo que va a suceder mañana, el siguiente mes, dentro de 10 años, dentro de 100. ¿Qué es lo que nos genera ese gran interés? Hay algo natural en el ser humano, como ya lo expliqué, pero lo voy a ampliar. El ser humano necesita en su esencia conocer quién es. Lo necesita. Es un anhelo profundo y natural de su espíritu. Necesita, por lo tanto, comprender la raíz de su historia y de su procedencia, el origen y su procedencia. Pero al mismo tiempo necesita comprender y anhela comprender cuál es su proyección o su propósito de existencia en un futuro. ¿Por qué el ser humano anhela esto, pero no tiene respuestas al día de hoy? Y puede estar sujeto a muchos engaños tratando de buscar respuestas de esa categoría. Porque el sistema actual no está diseñado para que el ser humano encuentre esas respuestas que necesita naturalmente encontrar. El sistema actual son 4 poderes que gobiernan el mundo, que son precisamente lo que anunció Daniel 600 años antes de Cristo, cuando interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, y esos serían los 4 poderes que dominan el mundo en este tiempo final, puesto que esa visión, como bien lo dijo Daniel, es para los tiempos del fin. Y ese sistema no está interesado en que el hombre tenga un desarrollo espiritual y un alto nivel de inteligencia y de sabiduría. Por el contrario, el sistema está interesado en que el hombre viva sumido en un montón de vicios, en un montón de situaciones que le impliquen estar esclavo a un trabajo, en un montón de anhelos y de metas personales involucradas a la tenencia de materia o a la tenencia de prestigio a través de diferentes títulos que pueda conseguir. Es decir, en torno a un mundo que no es espiritual. Por lo tanto, esas respuestas no las encuentra allí. Pero como el hombre necesita, entonces va a las religiones. Y en las religiones tampoco la encuentra. Pero tampoco sucedería que hay personas que van de una en otra, en otra, en otra, en otra, y las miran todas y al final siguen con el mismo vacío interior en sus corazones por no haber hallado la respuesta. ¿Qué significa esto? Que el ser humano nació para ser eterno, no para ser mortal como se nos ha enseñado, porque si fuera mortal por naturaleza, no le interesaría en lo más mínimo saber qué va a pasar o 50 o 100 o 1000 años después, o no se interesarían las profecías o en el futuro. Pero como tenemos una raíz de espíritu que es un medio de supervivencia, que no está medido por el tiempo que este cuerpo dura, sino por el aprendizaje que el espíritu pueda tener en el futuro, es que nosotros nos abocamos a buscar respuestas que nos permitan entender quiénes somos en ese futuro que indudablemente vamos a caminar. ¿Quién es el niño nuevo dentro de las psicografías y el trabajo de Benjamín Solari Parravicini? Esa es una excelente pregunta porque me permite clarificar cuál es el trabajo que estoy realizando en este momento ante el mundo. El niño nuevo es una profecía que está sostenida en 15 profecías de Benjamín Solari Parravicini, pero al mismo tiempo, y cotejándola con otras profecías, tiene que ver con el nacimiento de un hijo varón en el Apocalipsis 12, que nace de una mujer que da a luz. Es una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Y eso está considerado en una profecía del niño nuevo. Eso significa que no se trata solamente de un hombre, se trata de una humanidad naciente en este tiempo final, porque esa mujer de Apocalipsis es esta humanidad del planeta Tierra. Y ese hijo varón que da a luz para Dios y su trono es ese hombre nuevo que nace por efecto de un gran conocimiento de la verdad que ha sido impartida hace mucho tiempo por estos hombres que han traído las profecías y por el mismo Jesús, que no vino a fundar ninguna religión, pero que sí vino a entregar un poderoso conocimiento de quién es el verdadero Dios que tanto anhelamos encontrar y que está por dentro del hombre. Es decir, que el niño nuevo, en la gama de profecías que todos pueden investigar porque son públicas en el Internet, verán que hay algunas de ellas que clarifican lo siguiente.
el niño nuevo hablará sin temor a ser juzgado y con alta eficiencia y seguridad de espíritu, de millones de mundos habitados, de la creación del universo, de la verdad de Dios y de la realidad del ovni. El niño nuevo sabe, profecía de 1972. Otra que es compatible dice que el niño nuevo habla del hombre interplanetario, del hombre materia, antimateria, del robot, de la nave voladora y de la misión de los seres astrales, no del astral de la dimensión de estos espíritus de aquí de la Tierra, sino de los astros, seres de otros mundos que vienen aquí. Y expresará claramente que estos seres son misioneros de Dios, puesto que si Dios o esa gran conciencia creadora es la autora de toda la vida en el universo, pues entonces no es el Dios para la Tierra, es el mismo Dios que tienen en el otro planeta de allá, en el otro de allá y en el de allá, y todo el hombre universal que pobla el universo tiene y conoce a exactamente el mismo creador que aquí en el planeta Tierra no se conoce bien y por eso es que hay tantas creencias. Pero si se conociera, no sería necesario creer porque se sabría. Ese es el niño nuevo, un hombre que transmite un mensaje para que el hombre entienda que lo que está buscando por fuera lo tiene por dentro y se llama Cristo o se llama yo soy o se llama el poder del verbo, que es la identidad plena de quién se es, de dónde se vino y para dónde se va. Ese es el niño nuevo y esa es la responsabilidad que yo he asumido a este tiempo final. No me interesa demostrarle a nadie la existencia de los extraterrestres. No me interesa hablarle a nadie acerca de las tuercas y los tornillos que componen las naves u ovnis que aparecen en la Tierra. Me interesa es decirle a la gente que esos hombres de las estrellas han traído un conocimiento del cual no se ha puesto atención porque toda la atención se ha centrado en las naves, pero no en el conocimiento que puede ser en definitiva lo que es realmente útil para la inteligencia humana. Ese conocimiento es el que se tiene que conocer el día de hoy y es el que habla de Dios que ellos han venido a enseñar aquí a la Tierra. ¿Quiere decir entonces que los extraterrestres también hablan de Dios? ¿También les interesa? ¿También lo tienen presente quizá en su vida diaria? El mayor descubrimiento que harán ustedes en el planeta Tierra será el de conocer a Dios sin las limitaciones e imposiciones que le habéis impuesto y a la que lo habéis sujetado. Nosotros no necesitamos creer como vosotros en la tierra, porque nosotros lo conocemos. Vive en nuestro interior, sabemos de él y por eso hemos venido a enseñarle al hombre de la tierra que anda perdido por causa de ese olvido a ese Dios verdadero. Habla entonces también el mensaje de las estrellas en un texto apócrifo, que es el libro secreto de Juan, el cual pueden investigar porque es público, aunque el Vaticano no quiso incluirlo en la Biblia para que ustedes no se dieran cuenta de esta información. Dice que el Padre Eterno es inconmensurable, es insondable, es imperecedero, es inmedible, es incluso incomprensible, puesto que nada lo ha podido ni medir, ni sondear, ni nada. No se puede representar bajo ninguna figura, estampilla, fotografía o escultura. Es imposible. La única manera de conocerlo es a través de toda la creación, porque Él mismo es la creación. Y de no haber sido por Jesús que vino a la tierra para enseñarlo, no se podría comprender lo incomprensible. Quiere decir que el mensaje de Jesús es el mismo de los pleyadinos, es el mismo de Parravicini, es el mismo de todas las inteligencias que han transmitido la profecía, porque sí, todos los seres de las estrellas que no tienen una rebelión allá en su planeta, que no han olvidado quiénes son, que no encarnan olvidando qué encarnación tuvieron inmediatamente anterior, sino que están plenamente conscientes de lo que son, han sido y serán, conocen perfectamente quién es lo que aquí llamamos Dios. Olvidé clarificar que ellos no le llaman Dios. Cuando se refieren a Él, utilizan la palabra innominado. Significa el que no tiene nombre, el que no tiene fin, el que es eterno. Y tienen un diálogo constante con Él en su propio interior, puesto que Él habita en el corazón de todo hombre. Y aquí en la tierra también es así. Él habita en el corazón de los hombres, aunque no lo sientan. Ese es el problema. Hay que empezar a sentirlo.
no como una creencia mística, sino a partir de un gran conocimiento de la realidad de lo que Él es. ¿Cómo es ese proceso de investigación y de estudio, análisis, para llegar a conclusiones, Gabriel? Sí, indudablemente implica una gran investigación. Bueno, yo ya llevo 15 años investigando esto y he tratado de reunir toda la información que he podido durante este tiempo de distintas fuentes. Las profecías han sido transmitidas en diferentes épocas, en diferentes lugares y a diferentes civilizaciones, no solamente a hombres como Nostradamus Parravicini, sino civilizaciones enteras que han convivido con hombres de las estrellas desde hace miles de años. Tenemos las crónicas de Akakor, de este periodista alemán Karl Brugger. que fue asesinado en Brasil y que especificó que los Uga Mongulala vivieron con estos hombres de las estrellas y les entregaron profecías. Tenemos los mayas con 7 profecías. Tenemos a los indios Hopi con las profecías de la tabla sagrada, que también explican desde su memoria tribal que vivieron con seres de las estrellas. Es decir, que la profecía ha sido esparcida por muchos lugares y el hombre de este tiempo no puede justificarse diciendo que nadie le avisó. Ahí está todo el conocimiento. ¿En qué he centrado mi trabajo? En reunir todo ese conocimiento y buscar las conexiones lógicas que existen en él. También, por lo tanto, he tenido que investigar a muchos contactos que han tenido o que dicen haber tenido, este acercamiento con fuentes de otros mundos. Así he logrado reunir esta información. Dentro de toda la obra de Parravicini, ¿qué más nos habla de el futuro de él y que posiblemente muchas de esas cosas sea nuestro presente? Bueno, partiendo del hecho de que Parravicini identifica claramente 2 fuerzas extraterrestres en la Tierra, el futuro, o lo que se ha llamado en las profecías por varios profetas, el final de los tiempos, así también por el mismo Jesús, tiene que ver específicamente con este presente como tú lo refieres. ¿Qué es lo que va a suceder? De acuerdo a las profecías, el final de los tiempos está caracterizado por la consumación de una gran fuerza oscura que despliega todo su poder final en un tiempo muy corto, pero muy destructivo para el planeta Tierra y para la humanidad, que dura, aunque dure poco tiempo. Esas fuerzas están caracterizadas por un anticristo. Parravicini entonces habla de él, pero también habló la profecía de Fátima, también la de la Saled, y también otros varios han hablado de las características y señales que permitirían identificar a este ser detestable que se va a presentar. También hablaría de un falso profeta y también hablaría de un gran dictador. Y el mismo Apocalipsis dice que de la boca del dragón salen 3 espíritus a manera de rana. Quiere decir que entonces el cifrado de las profecías comienza a tener una conexión lógica, porque esos 3 espíritus inmundos son justamente los que revelan Parravicini y otras profecías. ¿Qué significa todo esto? Tiene que ver con lo que anunciaron los hombres de las Pléyades. Sabemos de las calamidades que sobrevendrán sobre el planeta Tierra. Una de ellas, la Tercera Guerra Mundial. Y Parravicini explica que la Tercera Guerra Mundial será desatada a partir de un tratado de paz. También lo dicen los pleyadinos en la profecía de los 9 tiempos. Cuando se esté hablando de paz, es que se desatará esta guerra. Comenzará con un conflicto intrascendente que tomará después dimensiones incontrolables y que sumergirá a varios potencias mundiales y a sus abanderados en una gran confrontación que los llevará también a su propia destrucción. O sea que si las personas tuvieran conocimiento, sabrían identificar en qué tiempo están. Pero como solamente, desafortunadamente, también se han dejado basar por creencias o lo que dice el uno o el otro, o por seguir ídolos y hombres, están completamente desubicados de la profecía. Está determinada la aparición dentro del Apocalipsis de otros hombres que harán frente a esa fuerza y que serán más poderosos porque tendrán a ese Cristo interior por dentro y que serán tan poderosos que mostrarán que esa segunda venida profetizada es exactamente real
y que se muestra su poder a través de esos hombres. Y también habla de 144,000 hombres, habla de 2 testigos, 7 hombres y 144,000. Todos con esas dotes de tener ese poderío interior, de saber quiénes son y de tener voz interior, a lo cual esas tinieblas le tienen mucho terror. Entonces, eso es lo que determina la profecía de Parravicini, siendo muchas las que lo dicen, que nacerá un hombre nuevo, que tendrá al Cristo en su corazón y que ese hombre nuevo será el resultado de todas estas situaciones que van a acontecer, pero que producto y forzado también por esas situaciones, busca finalmente y encuentra las respuestas en su propio interior, y ese es el poderío espiritual que en el día de hoy el hombre actual desafortunadamente todavía no manifiesta. Dentro de esa misma visión de Parravicini, de ese futuro que nos espera, materialmente, ya nos has hablado un tanto más por el aspecto de la política quizá, pero materialmente, ecológicamente de nuestro planeta, ¿cómo visualizó Parravicini nuestro futuro? Bueno, tendría que decir que es un futuro muy difícil de asimilar para el hombre de la Tierra. Tendremos que ver morir el planeta producto de la radiación. Tendremos que ver, lamentablemente, dentro de poco tiempo, lo que antes era verde convertido en cenizas, como actualmente ha sucedido con más de 1,5 millones de hectáreas de selva amazónica que han sido quemadas bajo un plan nefasto de ese nuevo orden mundial. Tenemos que ver el planeta sumergido en una radiación nuclear, que la radiación nuclear no es selectiva, no va a matar solo gente, va a matar árboles, va a matar ríos, va a matar tierra, va a matar animales, va a matar todo. Desafortunadamente, la visión del futuro, de acuerdo a las profecías de Parravicini, que siempre clarifico son la misma de varias profecías, pues no es alentadora. Y entiendo, por lo tanto, que eso es a lo que le tiene miedo a las personas cuando escuchan hablar de profecías. Otras simplemente quieren taparse los ojos y hacer de cuenta que ignorando toda esa información, pues nada va a pasar y ellos van a salir bien librados. Ninguna de las dos cosas es inteligente, puesto que a pesar de que la visión del futuro, por obra de esa invasión extraterrestre que Parravicini ha denunciado en la Tierra, que es responsable del nuevo orden mundial, a pesar de que eso vaya a suceder, también existe la otra revelación de la profecía, que es allí donde me es necesario hacer entender esto a las personas. El mundo como mundo de 4 poderes en el cual nosotros vivimos como sistema va a sucumbir. Y ese es el fin del mundo que todas las profecías y las de Parravicini han anunciado. Es el fin de un mundo material, es el fin de un mundo basado en la materia, es el fin de un mundo político, económico, militar y religioso. Ese mundo se va a acabar, puesto que es el responsable del colapso de la Tierra, y por una lógica muy simple se puede predecir que si seguimos hacia el mismo rumbo, pues efectivamente ese mundo va a sucumbir. Todas las personas que no hayan entendido que ese mundo era irreal, que era una falacia y que era producto de un nuevo orden mundial y que eso iba a terminarse, esas personas desafortunadamente van a perecer adorando ese mundo y van a morir junto con toda la destrucción que para ese mundo está deparada. Pero todas las personas que logren comprender que ese mundo era mentira, que la vida real no estaba representada en las pertenencias materiales ni en la ubicación ideológica de algunas de las que existieron, sino que está representada en la comprensión total de la ley, que es eterna porque preserva la vida en el tiempo. Y si el hombre se ajusta a esas leyes y por fin las conoce, esos son aquellos que se denominan el remanente final, la porción de humanidad que queda para repoblar el planeta y vivir en un tiempo muy distinto al que acaba de sucumbir, hablando ya de ese futuro, porque jamás volverán a querer levantar las estructuras que antes abochornaron al hombre, porque tendrán una gran madurez y podrán vivir en un tiempo diferente. Ese es el nuevo día que anunciaron los mayas, ese es el nuevo amanecer que anunciaron los Hopi, que anuncia el apocalipsis o un nuevo mundo. Ese es entonces el futuro
según las profecías de Solari Parravicini. ¿Por qué dentro de la obra de Parravicini no se manejan fechas? ¿No sería más sencillo, tal día, tal hora, en tal lugar sucederá tal situación? Digo, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué no se maneja eso? Toda la profecía está escrita en símbolos y en cifrados, toda. Por lo tanto, el Apocalipsis, no solo Parravicini, también todas las demás, están encriptadas y es una característica central de una profecía. Una profecía falsa carecería de encriptado. Eso quiere decir que exige un nivel de interpretación del símbolo para poder entender la profecía. Claro, sería más fácil si no lo tuviera, pero el encriptado siempre es una medida de seguridad. Y como vuelvo e insisto, hay dos fuerzas en este planeta y una está en contra de la luz y en contra de que el hombre comprenda la luz. El encriptado sirve para que las profecías sean difíciles de ubicar en el tiempo. Por eso no tienen fechas, pero sí se pueden ubicar en el tiempo si se entiende la señal y el símbolo. Por esa razón las profecías no tienen fechas, pero están claramente esgrimidos todos sus anuncios por medio de varios señales que determinan la posibilidad de ubicar cuándo van a suceder. En ese mismo sentido, Gabriel, ¿por qué si es tan viejo toda esta información de las profecías, el trabajo que desempeñó Parravicini, del cual estamos abordando, tiene muchas décadas ya todo esto? ¿Por qué todavía hay muchas personas que no lo creen, hay personas que lo niegan e incluso hay personas que simplemente no les interesa nada, y no solamente de la obra de Parravicini, sino en general de las profecías? Ante ese aspecto, ¿qué se tiene que hacer? ¿Una buena divulgación? Sí, me parece muy bien. Pero, ¿y qué sucederá con aquellos que sigan en ese entendido de simplemente no creer? Bueno, acabas de mencionar algo que es necesario hacer. Una divulgación bien argumentada, bien sustentada, que a pesar de la lógica de los argumentos, siempre van a haber personas que van a ir en contra por estar confabuladas con otras creencias, con otros grupos espiritualistas o simplemente por su obstinado parecer de no creer en absolutamente nada. Bueno, digamos que no debería entonces importarnos ese asunto. A mí en lo personal no me interesan esas personas. Me interesa, ¿sabe quiénes? Aquellas personas que despiertan su inteligencia al momento que investigan y se encuentran con un conocimiento que les da la certeza de haber encontrado la verdad o mínimamente de estar bien encaminados en esa búsqueda de la verdad. Por esas personas que realmente son mucho más poquitas, son menos las que tienen esas cualidades, es que es necesario hacer este trabajo. Quiere decir entonces que de acuerdo a las profecías hay una manada pequeña, hay una cantidad de hombres específica que han sido preparados desde encarnaciones anteriores para hacer una labor central en este tiempo final. La profecía habla de 144,000. Y yo puedo decir claramente cómo se identifican estas personas. Primero, no surgen de ninguna religión o de ninguna creencia, puesto que por el contrario, salieron de todas ellas al darse cuenta que la creencia no implicaba inteligencia, pero el conocimiento y la comprobación sí. Segundo, son hombres que al escuchar estas verdades resuenan en su corazón allá adentro y algo adentro les dice eso es cierto y esa certeza los impulsa a buscar comprenderla cada vez mejor. Son hombres con un brillo interior, con una luz eterna, con una nobleza de corazón, con una capacidad de reivindicación única, con una capacidad de perdón e iluminación interior que los hombres de las estrellas dicen admirar y que ya están apareciendo esa clase de hombres en este planeta. Quiere decir que hay hombres que han venido siendo preparados en encarnaciones anteriores y esa es la razón de la primera venida de Jesús. Muchos hombres que estuvieron caminando con él han encarnado muchas veces y hoy en día este conocimiento no les es extraño. Es como si lo estuvieran recordando en el momento que lo encuentran. Esa clase de hombres es esa manada pequeña. Por eso es que hay tanta cantidad de detractores, de gente que no cree,
O bueno, a mí no me interesa que crean o no crean, yo no estoy interesado en quitar una creencia de la mente humana para implantar otra, puesto que eso no ha servido de nada a lo largo de la historia. Estoy interesado en que la gente encuentre un conocimiento que les sirva para descubrirse por dentro. Eso sí es importante. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos entonces que dentro de todo lo de Benjamín Solari Parravicini, Gabriel, ¿cuál consideras que sea la psicografía que más te ha impactado? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil de contestar! La que más me ha impactado. Hmm. Tendría que referir una que fue la que me despertó internamente. El niño nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será, además, joven y hombre en madurez. Y el gráfico muestra a una mujer con un gran corazón en los brazos, o sea, dos corazones, acariciando por la mejilla a un niño. Siendo que la profecía toda me tiene absolutamente maravillado y asombrado por la perfección del plan, esta profecía en lo personal me toca profundamente porque fue la que despertó mi capacidad de entender finalmente qué es lo que tengo que hacer. El niño nuevo deja de ser muñeco. Muñeco quiere decir títere, quiere decir hombre sin identidad, quiere decir un hombre normal que come, duerme, trabaja y no tiene ninguna expectativa en su vida más allá del paradigma de éxito que este sistema ha inoculado o instalado en la mente humana. Podríamos decir que ese era yo, un hombre normal, dedicado a su estudio y creyendo que era muy bueno porque se dedicaba a cumplir juiciosamente ese paradigma. Pero todo el conocimiento de las profecías me ha invitado a entender que esa vida es un absurdo, es una ridiculez comparada con la esencia real del ser humano que yo siempre he sentido en mi corazón, no tiene nada que ver con eso. Yo siempre he sentido en mi corazón desde niño que no estamos solos en el universo, porque ante mi lógica de niño, que siendo muy básica por ser niño, era completamente absurdo que el universo entero, tan infinito que es, tan desbordante de planetas, de soles, de galaxias, solamente en un pequeño planeta, en un recóndito lugar de la Vía Láctea, hubiese vida y que esa vida se matara entre sí y no entendiera ni para qué nació. Eso no tenía cabida en mi cabeza. Desafortunadamente, en el transcurso de la vida, uno actúa como muñeco sin identidad por no regir su vida bajo esa sabiduría que uno tiene por dentro porque está dormido. Esa profecía me despertó, me abocó a comprender todo el conocimiento que han transmitido los hombres de las estrellas y me implicó dentro de una gran responsabilidad que yo libremente decidí aceptar. Eso me tiene aquí sentado frente a ti en esta entrevista, diciéndole al mundo que tienen que dejar ese muñeco atrás, porque ese muñeco no puede entender para qué nacieron, ni para qué existen, ni para qué son. Pero si ustedes se convierten en ese nuevo hombre lleno de sabiduría, de toda esa que ha traído Jesús y los hombres de las estrellas, dejan de creer y se dedican a comprobar y a conocer, esa búsqueda despertará y activará unos mecanismos internos que les llevarán a ampliar su entendimiento y a llegar inexcondiblemente a la verdad que tanto han buscado. Ese es mi trabajo, esa es mi misión y por eso es que estoy hablando de esto ante el mundo.